Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cáncer, del cáncer de mama. Básicamente porque esta semana, el día de mañana, es el día que se celebra la prevención del cáncer de mama, pero bueno, no solamente se debería de celebrar un día, no, sino siempre, ¿no? La prevención es parte fundamental del estado de salud. Entonces, estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? Sí, profa. Bueno, muy bien. Entonces, ya les comenté que esta semana se celebra el Día de Prevención de Cáncer de Mama. Si podemos ver esta gráfica, podemos encontrar que hay muchas enfermedades que causan defunción en los mexicanos. La número 1 es las enfermedades cardíacas, todo lo que tiene que ver con el corazón. La segunda, que también tiene que ver con cuestiones de obesidad o de mala alimentación, es la diabetes. Y la tercera que podemos observar son los tumores malignos. Por lo tanto, pues podemos deducir que hay una alta incidencia de cáncer en México. ¿De dónde sacan toda esa información? Bueno, básicamente esta información es recuperada a través de todos los hospitales, de todas las unidades de medicina familiar, y se suben a un sistema de vigilancia epidemiológica que se le conoce como SINAVE, o Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y a partir de eso es como sacan todas estas estadísticas, y gracias a esto, bueno, pues pueden definir las personas que se dedican a la salud cómo gastar los presupuestos, ¿no? En cuanto al gasto en salud. Ahora, si comparamos México con otros países, México tiene un Producto Interno Bruto dedicado a la salud muy bajo a comparación de otros países como Estados Unidos o algunos países como Europa, que están en Europa. Sin embargo, pues el dinero aparte que nos proporcionamos en salud está más dirigido hacia la parte paliativa o cuidado de personas que ya están enfermas en vez de la prevención de la salud. Ok, muy bien, vamos a empezar con lo que es cáncer. Bueno, aquellos que están viendo biología ahorita conmigo, hemos visto que el proceso de la mitosis es aquella que nos va a permitir la reproducción de nuestras células, generando en la mitosis una célula madre que va a dividirse en dos y va a obtener dos células hijas idénticas, y por lo tanto estas hijas idénticas tienen la misma información. Cuando una de estas células es lesionada o produce una célula con alguna malformación, tiene la capacidad de autorregenerarse. A esto se le conoce como autopoiesis, o esta malformación generarla o volverla a reproducir. Cuando se reproduce constantemente una célula mal formada, entonces podemos definir que está creciendo o está incrementando una masa que no es normal, y por lo tanto esta puede causar tumores y por lo tanto puede desarrollarse finalmente en lo que es el cáncer. Y bueno, entonces podemos definir que el cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas también se le denominan células malignas. Las células pueden agruparse y formar tumores, y esto puede pasar en todas las partes del cuerpo, desde los huesos, la sangre, la columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces no se salva ninguna parte del cuerpo. Y bueno, entonces mediante este proceso de mitosis podemos establecer qué es la manera en cómo se produce el cáncer en las diferentes partes de nuestro organismo. Ahora bien, existen diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Estas gráficas representan los cánceres más comunes que hay tanto en los hombres como en las mujeres. A esto se le conoce como incidencia de una enfermedad. Cuando un cáncer o alguna enfermedad, la que sea, empieza a presentarse en varias ocasiones, en varios lados, eso se le conoce como incidencia. Bueno, vamos a ver aquí, en el caso de los hombres, que bueno, el número 1
es el cáncer de pulmón, el número 2 la próstata, el estómago, el hígado y lo que es el intestino. En el caso del cáncer de las mujeres podemos encontrar que encontramos en primer lugar el cáncer de mama, ¿sí? Por eso una de las grandes importancias de la prevención. Aquí están batallando estos dos, el cérvico-uterino y el cáncer de pulmón. En esta gráfica nos representan esto. En algunas otras gráficas del sector salud podemos encontrar que el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte en la mujer. También encontramos lo que es el estómago y también encontramos lo que es el intestino. Entonces podemos observar que ambas incidencias o prevalencias del cáncer es muy semejante tanto en hombres como en mujeres. Bueno, ya enfocándonos más al tema, podemos ver que existe una gran mortalidad en cuanto al cáncer de mama en las mujeres. Aquí vemos una estadística donde en 2007 hay cierta cantidad y conforme va pasando el tiempo, esto representa por cada 100,000 habitantes, va incrementándose, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo cada vez hay más y más y más. Y bueno, aquí tenemos otra en donde nos especifican las etapas en donde se detecta la enfermedad. Ahorita vamos a hablar acerca de las etapas de la enfermedad y también lo que es la incidencia por sexo. Ahora van a decir, ¿pero por qué por sexo, Miss? Bueno, básicamente podemos decir que el cáncer de mama ya no es una enfermedad solo de mujeres, ya es una enfermedad que básicamente puede dar tanto a hombres como a mujeres. Por lo tanto, tanto los hombres como las mujeres debemos de cuidar nuestros senos o en el caso de los hombres, pues los pectorales, ¿no? Ahorita vamos a hablar igual un poco acerca de la prevención y cuáles son los factores de riesgo en cuanto al cáncer de mama. Bueno, ¿qué es lo que causa el cáncer de mama? A esto se le conoce como factores de riesgo desde el punto de vista médico. Todo lo que nos puede conllevar a una enfermedad se le conoce como factores de riesgo. Y aquí vemos algunas causas del cáncer de mama, por ejemplo, la edad y el sexo. Es más frecuente en la mujer, eso no quiere decir que no exista en el hombre, pero es más frecuente en la mujer y conforme va pasando la edad o el tiempo, las mujeres son más candidatas a tener esto. Los antecedentes familiares en la genética, se dice que si una mamá o una abuela tuvo cáncer de mama, hay mucha probabilidad que por medio de los genes esta enfermedad pueda ser llevada a cabo, ¿no? El ciclo menstrual, cuando una mujer empieza su ciclo menstrual antes de los 10 años, y cuando termina su menopausia bastante grande también se cree que es un factor de riesgo en cuanto al cáncer de mama. La obesidad, chavos, la obesidad es el factor de riesgo número 1, no solamente para el cáncer, sino para muchas enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo las dislipidemias, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunas enfermedades cardiovasculares, sí, muchas. Entonces por eso siempre hay que cuidarnos en cuanto al peso que tenemos. Y bueno, un dato importante es que los mexicanos tenemos el primer lugar en algo por fin, ¿no? Que es en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad de adultos, por lo que contraen muchos riesgos posteriores. A partir de la obesidad se desarrollan enfermedades como las que acabo de mencionar, que representan un alto gasto hacia el sector salud, ¿no? Porque pues hay que darles medicamentos y como son enfermedades crónico-degenerativas, eso quiere decir que son enfermedades que se desarrollan lentamente por mucho tiempo y aparte pues son enfermedades que van a durar pues muchísimo tiempo, ¿no? Torturándote, por eso se dice que son enfermedades crónico-degenerativas. Otra de las cosas que nos puede ser un factor de riesgo es la radiación, ¿no? Aquellas personas que trabajan a lo mejor en áreas como laboratorios de rayos X o áreas donde se encuentra una radiación constante, el consumo de bebidas alcohólicas, usar muchos métodos anticonceptivos, pastillas también, o también aquellas personas que tienen problemas con miomas, que utilizan muchas pastillas anticonceptivas también para controlar, o folículos también.
La alimentación deficiente y el embarazo tardío. ¿Qué es el embarazo tardío? Aquellas mujeres que esperaron demasiado tiempo para embarazarse. Por ejemplo, la edad normal o edad buena para poderse embarazar es entre los 25 y 30 años. Muy jóvenes no, porque puede llegar a causar algunas enfermedades como problemas de la presión y como anemia y como abortos espontáneos por no saber cuidarse, y en el caso de mujeres ya adultas pues puede llegar a formarse malformaciones congénitas, y también, bueno, en este caso no nos está hablando sobre el cáncer de mama. Bueno, existen varios tipos de cáncer de mama. Déjenme hacer más chico aquí porque no veo. Bueno, existe, por ejemplo, el carcinoma ductal, que básicamente es el que se encuentra en todas las partes por donde se fluctúa la leche. Es importante que ustedes conozcan que la mama básicamente está hecha de tejido adiposo, ¿no? Y dentro de ese tejido adiposo existen las glándulas donde se elabora, digamos, lo que es el calostro o la leche materna, ¿no? Y bueno, esta leche materna es llevada hacia el pezón por algunos conductos, y esos conductos... ahorita salgo, ahorita. Los nombres. Vas allá para que fue. Voy a ver quién habla porque no me deja seguir. Videollamada. Ok, bueno, entonces existe el carcinoma ductal, que está localizado en los conductos, el carcinoma lobular, que también podemos encontrarlo en estas glándulas. Mira, si vemos aquí, vemos dos cosas importantes: el término in situ y el término invasor. El término in situ es que se encuentra localizado solamente en una parte. Cuando ya hablamos del término invasor, es que ya pudo o ya logró invadir otros órganos. Entonces ahí es la importancia de la detección temprana. También podemos encontrar el cáncer de Paget, que se expande por la piel y el pezón. También podemos encontrar el cáncer inflamatorio de mama. Ahora bien, hay muchos tipos de cáncer y también muchas formas de catalogarlo. Aquí lo importante no es que ustedes pues se vuelvan, ¿no?, médicos, oncólogos. Aquí lo importante es que ustedes aprendan para ustedes saber cómo cuidarse, y también para que ustedes puedan establecer un diálogo con su familia en cuanto al cuidado de salud. Entonces aquí vamos a ver factores protectores. Ya vimos los factores de riesgo, pero ahora vamos a ver cómo podemos protegernos en cuanto a la prevención del cáncer de mama. Bueno, lo muy importante es observarse, ¿no? Siempre enfrente del espejo hay que sacarse toda la ropa y observar que no existan este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna bolita, o que tengamos algunas cicatrices o las famosas estrías en los senos, alguna hendidura, algún bulto que no es normal, que tengamos la piel muy enrojecida o muy rosácea, que tengamos una forma que no sea normal o circular, o que tengamos algunos endurecimientos que hagan que la forma de nuestros pechos pues no sea normal. Entonces, esa es una de las primeras alertas que debemos de tener, ¿no? No son normales mis senos, tengo yo que hacer algo. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí hay algunas estrategias de lo que uno puede hacer. Para empezar, las mujeres jóvenes no se pueden realizar lo que es una mastografía. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, a todas las mujeres nos puede llegar a pasar que tengamos bolitas en los senos. Es muy normal que antes de nuestra menstruación, como es una especie de ataque hormonal lo que nos da antes de que menstruemos, se nos forman bolitas en los senos, pero posteriormente, ya después de que termina nuestra menstruación, es muy normal que esas bolitas desaparezcan. Si esas bolitas no desaparecen, bueno, ese es un punto para poder ir a hacer un chequeo. ¿En qué consiste el chequeo? Bueno, en las mujeres jóvenes lo que se les realiza es un ultrasonido mamario, en donde pues se pasa una especie como de, no sé, de cuchara, que detecta en una especie de televisión
este tipo de imágenes, ¿no? Y este tipo de imágenes son las que nos pueden determinar pues la textura, el tamaño y la forma de un tumor que tengamos dentro de nuestra mama. Está bien. Las personas que se dedican a hacer eso son los médicos radiólogos, y los médicos radiólogos, al determinar que existe una malformación en tu seno, lo cataloga mediante el sistema VIRATS, que en inglés significa Breast Imaging Reporting and Data System, que básicamente es una manera de detectar las imágenes que se encuentran en el seno, y está el VIRATS 0 y conforme va avanzando llega hasta el VIRATS 6. Ahora, a partir del VIRATS 4A, de aquí en adelante, obviamente cada uno tiene sus características. A partir de entonces ya se empieza como a sospechar que es muy posible que exista un posible cáncer, pero bueno, un ultrasonido no te puede determinar si existe un cáncer o no. Lo que prosigue a partir de una sospecha de VIRATS es tomar una muestra histopatológica. ¿Cómo se toma una muestra histopatológica? Bueno, con ayuda del mismo ultrasonido y mediante una jeringa especial se inyecta dentro de la mama buscando lo que es el pezón, ¿sí? Y toma lo que es una biopsia. Esta biopsia se procesa histológicamente mediante varias técnicas, se corta y se observa en el microscopio. Ahora bien, el médico patólogo es el que se va a encargar de determinar si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. Solo el médico patólogo mediante la toma de una biopsia, la observación de una biopsia. Está bien, existen varios tratamientos una vez que se detecta que tienes cáncer, ¿no? Eso depende del tamaño, si el cáncer se encuentra en el sitio, si hay ausencia o hay ganglios linfáticos, si también hay metástasis, por muchas situaciones. Eso lo determina el médico oncólogo. Y bueno, puede hacer varias cosas, ¿no? La primera y la más radical es la mastectomía. ¿Qué es la mastectomía? Cuando a la paciente le quitan el seno, que es lo que pues vemos en los comerciales, ¿no? O en la propaganda contra el cáncer de mama, para prevenir el cáncer de mama, que básicamente son mujeres que les cortan el seno. Pero pues también existen otras, y ya dependiendo obviamente de lo que les acabo de explicar, está la radioterapia, también está la quimioterapia. Entonces eso lo determina después de varios estudios, después de realizar tomografías computarizadas, después de tomar biopsias, después de tomar ultrasonidos, etcétera, etcétera. El oncólogo es el que va a determinar el tratamiento a seguir. Cuando, por ejemplo, el tumor o el cáncer no tiene metástasis, opta para evitar que haya una expansión por la mastectomía, pero si ya el cáncer ya se diseminó, casi siempre va a optar por la quimio o la radio, y eso depende de la fuerza, de la edad, de la hemoglobina del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, eso solamente lo puede determinar el médico oncólogo. Ahora bien, una de las cosas muy importantes que todo mundo debe de saber, tanto hombres como mujeres, porque ya les comenté que tanto hombres como mujeres pueden tener esta problemática, es la autoexploración. Es muy importante siempre observar sus senos frente a un espejo, tanto hombres como mujeres, y observar las situaciones que expliqué hace rato. Pero no solo observar es suficiente, también es importante con sus manos poder detectar si existe alguna bolita, si está saliendo alguna secreción de mi pezón o si en las axilas tengo una bolita. Es importante que si detecto una bolita, estar constantemente observando que esta no crezca, ¿no? Lo más viable es que si la estoy detectando, acude inmediatamente al médico, pero como ya había yo comentado anteriormente, en las cuestiones hormonales de la menstruación es muy probable que nos salgan algunas bolitas, pero si estas bolitas no desaparecen y están constantemente ahí y de repente están creciendo, hay que ir al médico, y esto se debe de hacer pues cada vez
que se pueda, ¿no? Si podemos hacerlo una vez a la semana, una vez al mes, no dejarlo pasar. Ustedes todavía están jóvenes, pero bueno, van a crecer y cuando crezcan es importante que conozcan esto. ¿Por qué? Porque analizamos la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad y estamos viendo que hay un incremento, por lo tanto es muy importante siempre aprenderse a cuidar. El objetivo siempre de la biología en media superior es que básicamente ustedes tengan herramientas de cuidado de su salud. Ese es el objetivo más importante. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿O ya se durmieron? No, profa, no. Jingo.